Soy Óscar de la Borbolla y esta es mi videocolumna, El oasis de la insignificancia para, sin embargo, al aire. En esta ocasión voy a tocar un tema al que le he puesto por título El arte de la conversación. Entre las muchas prácticas que realizamos los seres humanos, hay una de especialísima importancia, la conversación. En el significado etimológico de esta palabra se encuentra la clave por la que es tan decisiva. Conversación viene del latín conversatio, término compuesto por el prefijo con, o sea, reunión, y el verbo versare, que se traduce como girar, cambiar, dar muchas vueltas. Así, en sentido etimológico, conversar significa dar de vueltas juntos. Conversar es una reunión y aquello a lo que se da de vueltas es a una idea. Cada vuelta es el punto de vista de uno de los participantes. Conversar lo que produce es que una idea se enriquezca por los diferentes puntos de vista expuestos. De ahí que quien verdaderamente conversa se vuelva más versado, o si se prefiere, entiende más. Aclarar el sentido hondo de la palabra conversar muestra la gran diferencia que tiene con lo que actualmente se estila. Discutir, debatir, polemizar. En estas otras prácticas se trata de ganar, de imponer el punto de vista y en modo alguno de cambiar la forma inicial de pensar, de enriquecer la idea o de comprenderla mejor. He llevado a cabo este rodeo un tanto rancio y erudito para que se comprenda la nostalgia que siento por las auténticas conversaciones, pues lo que ahora más echo de menos, lo mismo en la esfera privada que en la pública, son esos diálogos que instruían, de los que uno salía más versado tras escucharlos. Hoy lo que priva son los debates, y quisiera dedicar esta columna a mostrar su completa inutilidad y hasta lo perjudiciales que resultan. Admito, para que no se me tache de ingenuo, que también en el pasado escaseaba la auténtica conversación. No vaya a creerse que mi nostalgia es por una época dorada. Sé muy bien que nunca la hubo. Basta asomarse a la Grecia clásica para descubrir que los sofistas adquirieron popularidad y sobre todo jugosas ganancias por enseñar a los jóvenes atenienses a ganar en las discusiones. La retórica, el arte de discutir para ganar, es el invento de los sofistas. La historia es la constancia de que si no hay un propósito de cambio entre quienes hacen uso de la palabra, el resultado es el endurecimiento de los bandos y que éstos se vuelvan más recalcitrantes en sus respectivos extremos. Pero no solo quienes polemizan no se benefician con el intercambio de ideas, tampoco quienes presencian un debate, pues lo hacen con el mismo ánimo del que asiste a una pelea. Complacerse con los golpes que se asestan los pugilistas, pero con una enorme diferencia que marca una desventaja entre los aficionados al boxeo y el que contempla un debate. El primero, o sea, a quien le gusta el box, aprecia las combinaciones de los golpes, la rapidez con la que se esquivan los contendientes, el balanceo de los cuerpos, el movimiento de piernas, y conocen los términos de cada golpe. Saben si es un jab o un uppercut o un gancho. En suma, aprecian, distinguen lo que ocurre en el ring. En los debates, en cambio, el asistente no distingue los argumentos sofísticos, no nota los paralogismos, no sabe siquiera los nombres de las falacias más empleadas. Hombre de paja, argumento ad hominem, falacia de autoridad, falacia anecdótica, generalización apresurada.
Y, sobre todo, no tiene conciencia de que sus propios sesgos cognitivos cooperan para dar la razón a quien piensa como él. Resultado, la polarización de los bandos y que las ideas, aunque se exponen, no se ventilan, no se airean, no se nutren, sino que quedan como estaban, solo que más arraigadas. ¿Qué lejos están las polémicas de contribuir al pensamiento crítico? ¿Y qué útiles son, en cambio, para fanatizar y cerrar la puerta al razonamiento con sus frases simplificadas, con sus eslóganes que se quedan como mantras en la cabeza, haciéndola refractaria a cualquier cambio? Pero si siempre y en todas partes ha habido discusiones o polémicas, ¿en dónde están las conversaciones que añoro? Pues están en esos raros sitios donde de veras se quiere entender mejor. Por ejemplo, en la historia de la filosofía o en la historia de la ciencia. En estas disciplinas, alguien descubre que no entiende algo, formula el problema, propone una idea, la presenta de un modo consistente y con ello el problema se vuelve inteligible. La idea se presenta como la solución a un problema. Otro pensador escucha profundamente la idea expuesta, la sopesa, la estudia, la analiza, la contrasta, descubre algún defecto en ella y comprende que es necesario reformularla, reformular el problema y busca, por todos los medios a su alcance, valiéndose de todo su ingenio e imaginación, una nueva idea que permite entender mejor el problema y así una y otra vez. Quisiera, para terminar esta reflexión, poner un ejemplo de una conversación que ocurrió en Europa durante la Edad Media, a propósito del vacío. Deseo también que se aprecie que los involucrados en esta conversación se escuchaban y defendían sus posturas antagónicas con objetividad y respetando la lógica y los hechos. Todo ello, pese a estar involucrado nada menos que Dios. Simplificaré la conversación en 6 momentos, planteando tan solo lo más relevante. Es necesario además recordar que en aquel momento de la historia dominaban dos creencias. La visión aristotélica, según la cual el vacío no podía existir en la naturaleza, y la idea de que Dios era omnipresente y todopoderoso. Ambas cuadraban. La conversación comenzó cuando Roger Bacon, siglo XIV, redescubrió a Lucrecio, poeta y filósofo del siglo I, y puso sobre la mesa una idea de Lucrecio, que aparecía en su libro De Rerum Natura a propósito de que el vacío sí existía. Uno, el argumento dice, si dos placas de una superficie amplia dejan de estar en contacto, el espacio entre ellas debe de estar vacío hasta que sea ocupado por el aire. Pero, por muy rápido que entre el aire, ese espacio no puede llenarse instantáneamente, porque entre las placas hay vacío en algún momento. Imagínese como experimento mental que se separan dos placas. Efectivamente, parece que el aire no entra a una velocidad infinita. Luego, debe producirse un vacío momentáneo. Y nótese que lo que está en juego para la mentalidad de la época, el vacío es igual a la nada. En la nada Dios no está. En la nada Dios no tiene poder. O sea, la omnipresencia y la omnipotencia están en peligro. Dos, es verdad que si las placas se separan en paralelo, se produciría el vacío, pero siempre ocurre un ángulo de inclinación entre ellas
que permite que el aire vaya ocupando el espacio. 3. Es correcto, pero hay un ángulo, siempre, lo admito, pero aunque el contacto fuera prácticamente puntual, el aire no lograría entrar de manera instantánea, por lo que se formaría un vacío menor, pero se formaría de todos modos. 4. Sí, pero lo que ocurre es que las placas nunca están en contacto, pues entre ellas siempre existe una ligera capa de aire que las aísla, y cuando el espacio entre ellas se hace mayor, al separarlas, el aire ocupa todo sin dejar ningún espacio vacío. 5. Entonces, no pensemos en dos placas de metal, sino en una placa de metal que se separa de un objeto más adherente, que no permite que esté presente ninguna capa de aire. Pensemos en el agua. Si se separa una placa de metal del agua, en algún momento se forma el vacío. Sexto y último punto de la conversación. El sexto paso de esta conversación no fue un argumento, sino fue un decreto del obispo de París, Etienne Tempier, con el que se ordenó suspender la discusión so pena de la hoguera. En esta conversación, que duró muchos años y en la que participaron numerosos científicos, filósofos y teólogos, se observa que los participantes querían tener razón. El obispo, en cambio, no quería tener razón, quería simplemente ganar, que es bien distinto. Mientras se mantuvo como conversación, fue seria, imaginativa, respetuosa, enriquecedora, y aunque hoy sepamos que en el universo todo está lleno de campos, de acuerdo con la mecánica cuántica, y entendamos el espacio-tiempo de manera einsteiniana, y por lo tanto todo está lleno, o pensemos en la materia oscura y la energía oscura para cubrir los desgarros del espacio. Quiero decir, aunque hoy esa discusión medieval esté superada, eso no le quita haber sido una magnífica conversación. El obispo se comportó como lo hacen hoy quienes debaten. Él, desde el poder, amenazó con la hoguera. Hoy, como también se discute desde el poder, solo se quiere ganar y la razón no importa. Se contratan equipos de robots e influencers, se dirige las palabras a lo emocional y se capitalizan los sesgos cognitivos. En fin, no es que quiera que el debate se proscriba, solo siento nostalgia por la conversación. Me gustaría mucho leer sus opiniones aquí mismo. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. En X estoy como @Oscar de la Borbol